dicho el papá de los pollitos, de toda esta gran camada de cornistas antioqueños, paisas, la República Federal de Medellín, aquí hay, creo que tenemos Ahí lo vi. demasiados conectados hoy viéndolo. Entonces, maestro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad estamos muy ansiosos por escuchar todo lo que tiene para contarnos, todas sus vivencias, toda su experiencia, cuánto de historia hay en su vida. A ustedes por ser tan amables conmigo. Muchas gracias, maestro. Y pues para empezar, cuéntenos, ¿cómo llega usted al corno? ¿Cómo llega ese corno a Medellín y de qué manera usted se ve envuelto en esto de la música? De pronto me hace la pregunta cuando llegué a Medellín o cuando empecé el corno. Al corno, porque yo no sé si empezó antes y en dónde. Sí, yo empecé el corno en Bogotá. Mm, Sí, y como la historia de muchos viejitos como yo, la necesidad que no hay quien toque el corno, entonces hay que meterle el corno a como sea. Y yo siempre le tuve mucho miedo al corno porque se hablaba que el corno era de los instrumentos más difíciles y yo le miraba esas vueltas al corno y yo quedaba mareado. Y yo no quería tocar corno, pero me insistían mucho. Yo estudiaba era trompeta con un gran maestro, Camilo Bedoya, y él le aprendí mucho un semestre que estudié con él. Pero siempre querían que era que yo tocara corno, pero como todo el mundo hablaba que el corno era pues para extraterrestres, pues entonces yo siempre lo rechacé hasta que llegó un momento que lo acepté. Mis palabras fueron, lo voy a aceptar 3 meses. Si en 3 meses veo que no puedo con el corno, me devuelvo para la trompeta. Y me aplaudieron esa parte y empecé con el corno. Irónicamente, me fue mejor con el corno que con la trompeta. ujú. Y ahí empecé. ¿Usted, maestro, recuerda esto más o menos en qué año fue? Eso fue como en el año, porque yo empecé como 17 años el corno, como en el 1967, 68, algo así. ¿Y por qué estaba en ese tiempo en Bogotá? Porque cosas de la vida, yo soy de un pueblo por ahí Boyacá, entonces mis hermanos me llevaron a estudiar a Bogotá, pero yo ya tenía como la música interiorizada porque tenía un hermano que tocaba tiple, guitarra empíricamente en su forma, pero él me inculcó eso y yo tocaba algo de tiple, guitarra, ya sabes lo que tocamos en esa época. Mm. Y de todos modos, sí, seguí como pendiente de la música y me encontré con un maestro del Pacífico que lo llamaban el maestro de las 4 M's, Manuel María Mosquera Moreno, me acuerdo mucho, un moreno precisamente, y ese señor me empezó a dar clases y empezó a verme y me empezó como a guiar, a guiar, a guiar, a guiar, hasta que llegué al conservatorio de la Universidad Nacional. ¿Y este señor era su profesor de corno? No, mi primer profesor de corno fue Sergio Cremaschi, un italiano. Ok, Y hemos... y me acuerdo mucho que me mandaron a hablar con él para que me aceptara en su cátedra. Y él me dijo, tráigame la calificación del último semestre, trompeta. Y yo fui y la busqué, me acuerdo mucho que había sacado 4 o 5. Y dice el maestro Cremas que lo acepto, me sirve. Pero acuérdate que todos mis alumnos tienen que ser los mejores. Eso a mí me quedó marcado. Sí, esas fueron las palabras y empecé con él. Ayer que teníamos la charla con Luis Fernando, que nos hacía como un repaso de la historia del corno en Colombia, nos hablaba bastante de este señor Kremaski. Aparentemente tuvo bastantes alumnos y fue como de los pioneros en la escuela del corno. No sé, maestro, si usted de repente tiene algo de información de cuándo llegó Kremaski aquí a Colombia o él qué hacía o cómo era su vida. Pues como fechas exactas no, pero lo que me comentaban, porque cuando yo estudié con él ya estaba jubilado de la Sinfónica de Colombia y él sufrió de piorrea, una enfermedad en los dientes, fumaba mucho y entonces él ya no podía tocar. Yo nunca le oí una nota a ese señor, pero lo que se hablaba de él, que fue un excelente solista. Y él lo trajo el maestro Rosso Contreras para la banda nacional, cuando el maestro Rosso Contreras estudió en Italia.
Se lo conoció, se lo trajo, pero como era un cornista de alto nivel, en la banda pues no duró nada, ahí mismo resultó en la Sinfónica de Colombia. Hasta lo que me contaban en esa época, pero no es una historia que eso fue así, no, lo que me contaban. Entonces podríamos decir que Kremaski fue el primer docente de corno que hubo en el país. De pronto sí, porque de ahí que yo me acuerde alumnos de él, Efraín Zambrano, que era un primer corno de la Sinfónica de Colombia que admiré mucho, lo llamaban labio privilegiado, porque él por donde se ponía la boquilla le sonaba igual. Y el hombre sé que estudió con Kremaski, y de los alumnos de Kremaski me acuerdo Tomasito, Cartagenero, Luis Pérez, que fueron condiscípulos, claro que ellos ya estaban, no mentiras, Tomasito estaba muy adelantado ya, pero Lucho Pérez llegó cuando yo ya estaba estudiando corno en Bogotá. Él llegó becado de Cartagena, muy niño, por ahí tendría 14 años. Llegó con un flautista a Montoya, si no ando mal. Pero entonces Lucho Pérez llega de Cartagena, ¿ya tocando corno? Con ciertas bases, pero muy poquitas. O sea, Y ya después pero él, no, yo diría que muchas más bien, porque él llegó directamente a la Sinfónica de Colombia. podríamos entonces inferir que en esa época en Cartagena ya habían cornistas y ya había algo de movimiento musical. Sí, porque ellos se formaron muy niños en la banda de la Armada de Cartagena. Ahí había un profesor, yo ahorita no lo preciso, y él les inculcó el instrumento y les enseñó y les vio el talento y se preocuparon por mandarlos a estudiar a Bogotá. Muy bien. ¿Sabes si este profesor era colombiano o era extranjero también? De pronto era como extranjero, porque en esa época los directores de las bandas siempre eran como extranjeros. Vale. Quiero hacer una pequeña acotación aquí, maestro, y es recordarle a todos nuestros invitados que esto, más que una entrevista, es como una mesa redonda en la que todos podemos participar. Si tienen Ajá. preguntas, si quieren decirle algo, si tienen algún comentario, si piensan que pueden aportar en alguna cosa, pues los invito a que participen también, que esto es como una charla participativa aquí para todos. Buenas, yo puedo preguntar, ya que Claro, me claro, Lucho. permite. Qué Por pena. mí, con mucho gusto. Maestro Florentino, ¿cómo está? Un placer Muy bien. conocerlo. La verdad no lo Gracias, señor. conozco y he escuchado mucho sobre usted y su gran escuela que tiene. Yo tengo varias preguntas. La primera que tengo es el italiano que había venido con Sergio Kremaski. ¿Me puede recordar el nombre? Es que siempre es el famoso de Sergio y el otro ya Había otro, sí, ya que me acuerdo, había eran los otro, dos que venían con Rosso o que Rosso trajo. sí, exactamente no me acuerdo, pero lo que sí es que tocaban con la Sinfónica. Ya me acuerdo que él, incluso cuando Lucho Pérez ya tocaba en la Sinfónica, primer corno, él le hacía segundo corno. Pareciera que era un segundo corno muy bueno que había, pero no preciso el nombre ahorita. Okay. Preciso de pronto un nombre de un señor Richarini que enseñó en Ibagué, pero eran escuelas totalmente Diferente. diferentes. Sí, sí, eso es diferente. Pero el maestro Sergio Kremaski ya murió, ¿cierto? Yo sí quisiera saber eso, si está vivo o murió. Sé que el maestro Miklen, un gran fagotista, gestor de todos los fagotistas de ahí, me dicen que está vivo, pero yo no creo que Kremaski, porque cuando yo estudiaba con él, Kremaski pasaba como de 60 y pico de años, estaba pensionado en la Sinfónica. Ah, ok, sí, porque es que dentro de la historia que yo tenía era que él ya ha muerto, entonces es como eso. No sé, Y la otra pregunta que tengo, maestro, es, o no sé, dentro de lo que yo he investigado, y no sé si está el hijo de Lucho Pérez aquí, Jonathan, eh, Lucho Pérez tocaba bombardino, ¿sí? Y él cuando llegó a Bogotá, pues ya tenía indicios de corno, pero en realidad él tocaba era bombardino. ¿Eso es verdad? Eso... de pronto lo que me comentaba Lucha, no, quizá no el bombardino, sino ese altico, el mi bemol, Ok. que reemplaza el corno en las bandas de pueblo cuando no hay corno. El que donó Leí, Colcultura hace ay, años. no, Era no, era para el no, lado no derecho. sé. Friscorno es mi bemol. Es que Lucho Pérez, cuando él estaba en Cartagena,
Él pertenecía a la banda de la Armada Nacional. Y fue cuando vino con el flautista, con Darío Montoya. Montoya. Ellos llegaron a Bogotá, pero él tocaba era fliscorno en mi bemol. Ah, sí, porque a mí me decían era que bombardino, pero es el fliscorno en mi bemol. Ok, Sí. ok. Pero ya cuando llegó a Bogotá ya tocaba corno. Ya era corno lo que él tocaba. Ok. Maestro, y la última cosita para no molestarle más. No, señor. La No es pregunta molesto. es, usted dijo el nombre del señor Zambrano, es que se me pasó, estoy tomando nota. Efraín, Efraín Efraín Zambrano. Zambrano. Sí. Él es el que vive en Alemania ahora, ¿no? Señor, Él vive en Alemania, Efraín Zambrano. no tengo ni idea. La verdad, no sé. De pronto, Carlito Rubio sabe más de él que yo. Efraín Maestro Zambrano, Alejandro Tagliaferri se llamaba. El perdón, otro, Zambrano vive Agua de Dios, en algo así. una finca por allá. En Yo Agua de sí, Dios. Agua de Dios. El otro oh, italiano que tocaba con Sergio Cremansky era Alejandro Tagliaferri. Sí, sí, Alejandro sí, Tagliaferri. exactamente él. Oh, Tagliaferri. Ok. Ok, maestro. Disculpe, seguramente ahorita le seguiré preguntando cosas. No, no, Gracias. por favor, para eso estamos. Maestro, yo quería Y hacerle una consultica. Ayer hablando un poco con el maestro Oscar Benavides, él me comentaba que, claro, en toda esa región, en Sincelejo, Sucre, Bolívar, se utilizaba mucho este fliscorno, el que era el que tenía la campana hacia el lado izquierdo, ¿no? El, como el corno que tenía. Ajá. Y Ay, él me comentaba pues que eso era, estábamos hablando de hace, de finales de los setentas a principios de los ochentas, lo que eran cornistas los que tocaban, o sea, la base era del corno. Eh, y después venían acá y claro, era gente muy habilidosa porque tenía bastante habilidad en la digitación. Y, ¿sabe algo de esto? ¿Alguna vez de, escuchó algo de de esto? todos modos, ese instrumento yo lo conozco, pero ese toca con la mano derecha. Es curvo, pero toca con la mano derecha. Y el altico en mi bemol o fliscorno en mi bemol, que reemplaza el corno en las bandas de pueblo y eso, y la boquilla es más grande, o sea, nada que ver con la boquilla del corno. Pero hasta donde Ah, yo conocí a Lucho, cuando Lucho llegó a Bogotá a estudiar con Cremasque, él ya venía tocando corno. Él tocaba corno. Sí, no tocaba el otro, tocaba el corno. Eh, Diego, una cosa es que cuando el maestro Rosso tenía la banda nacional y ahí hubo la apertura donde el presidente le pidió que hiciera la gran banda y él pidió una serie de instrumentos propios de Italia, de su conocimiento, y donde trajo a los dos italianos, a Cremaschi y esto, dentro de eso Colcultura, que era el Ministerio de Cultura de esa época, hizo la compra de todos los instrumentos que usted ve altos en mi bemol y fue que donó para todas las bandas en Colombia una gran serie, por eso es que los vimos y los tocamos y a muchos nos tocó, pero ese es como el porqué de ese instrumento y no del corno. En fa. Perdón que me meta Por, ahí. por supuesto, más económico, más accesible. Mucho más claro, económico, sí señor, porque era para todo Colombia. Mm. claro, maestro. En esta época en la que usted viene, empieza a estudiar en el conservatorio en Bogotá, corno, me dice que es en el 60 y tantos. ¿Usted recuerda quién tocaba en la Sinfónica Corno? Primer corno era Zambrano, el segundo corno el italiano que nombramos ahorita, el tercer corno lo hacía Lucho Pérez, ya jovencito. Y ya había un señor, nunca supe cómo se llamaba, que tocaba cuarto corno. Y Tomasito que estaba allá, que se admiraba mucho, que el mismo Cremas que decía que un sonido como el de Tomasito era muy escaso por estos lados. Pero Tomasito tenía un rollo, un rayoncito como tenemos todos los músicos. Sí, tenía sí, pero excelente cornista. Claro, entiendo, maestro. En esta época venían directores bastante famosos, compositores. Stravinsky estuvo aquí en Colombia. ¿Usted recuerda qué repertorio se tocaba en la Sinfónica de Colombia en esa época?
La Sinfónica llegó a un nivel muy alto. A mí me extraña ahorita que ya ni la nombran y como si la nueva que formaron, pero esa orquesta tuvo un nivel muy alto. Me acuerdo grandes solistas que traía, entre eso me acuerdo, yo estaba muy empezando el corno cuando vino Hans Piska, que tocó los Strauss, y eso era una novedad, y ahí fue donde Lucho abrió los ojos, despertó y sí, con ese tipo de repertorios. Venían solistas, no solamente corno, de todos los instrumentos, y tocaban repertorio bastante de nivel, pues. Esto fue toda la herencia entonces asumo yo que trajeron con este señor Rosso, también trajo muchos instrumentistas italianos de otros instrumentos, fagot, trompeta, trombón. El fagot, aquí hubo un fenómeno que me dicen, parece ser que el fagot no fue tanto que lo trajeron, sino él emigró cuando la guerra, pero excelente, Don Miklin, ¿sí? Que es el papá de todos los fagotistas de Colombia. Hizo una gran escuela el fagot, un señor, él era jurado cuando yo presentaba mis exámenes y era el profesor de música y cámara, pero era una calidad humana. Él enseñaba más formas de vida que tocar el instrumento. Y eso es lo que mucha gente le ha agradecido mucho a él. Pero yo creo que él no lo trajo Rosso Contreras. Y había un oboísta, Jaucape, me acuerdo mucho alemán también, que hay una anécdota con él, que él decía que el oboe y el corno no era para indios, eso era para gente europea, ¿sí? Caucásicos blancos. Sí, Claro. arios. En esta época en la que usted era estudiante aquí en la Nacional, estaba la Sinfónica Nacional de Colombia y estaba la banda. ¿Había más agrupaciones Y en esa época le voy a contar un poquito de historia. Estaba en lo más alto la Sinfónica, la Banda Nacional y la Sinfónica y la Policía, que tenía una sola, eran 105 músicos, un nivel muy alto de ellos. Y solamente bandas militares, no había sino una fanfarria y la de la Guardia Presidencial. Yo tuve la suerte de pertenecer a la fanfarria y la meta de uno estudiante era el primer paso llegar a la Sinfónica y la Policía. Y el que llegaba a la Sinfónica y la Policía era un paso largo que daba. Y el que estaba en la Sinfónica y la Policía, la meta más cercana era llegar a la Banda Nacional. Y el que estaba en la Banda Nacional se estaba formando la Filarmónica de Bogotá. Entonces ahí se hacía la Y, o llegar a la Sinfónica de Colombia o llegar a la Filarmónica de Bogotá. Total que los músicos de esa época que llegaban a esas orquestas eran personas que iban muy fogueados, iban con una experiencia bastante buena y eran músicos muy buenos, de un nivel muy bueno. Claro, Maestro, una pregunta. Usted habla de la Sinfónica de Colombia, de la agrupación número 1 que había en ese momento en Colombia, estamos hablando del año 67 más o menos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Luego sigue la banda nacional. ¿Cuándo qué? Es que sí, que es la época que yo llegué a Bogotá y empecé a conocer, y yo les cuento humildemente, la primera vez que yo oí una orquesta sinfónica fue la Sinfónica de Colombia. Yo tenía como 17, 18 años. Exacto. Luego sigue la banda nacional, luego Ajá. sigue la Sinfónica de la Policía, la cual no tenía datos, y luego siguen las bandas que usted me dice que existían. Guardia Presidencial y PM Fanfarria, que era una fanfarria que esa no tenía, las únicas cañas eran los saxofones, de resto era puro metal. Maestro, ¿y en todas estas agrupaciones habían cornistas o se repartían o habían los mismos y se copiaban en unos para otros, donde le pagaban más? ¿Cómo era? No, mire, ahí me llegamos al punto. Precisamente estando en la fanfarria, yo había un examen, ¿cierto? Yo gané pues con trompeta, yo tocaba la trompeta. Habían dos cornos que no había quien los tocara, dos cornos me acuerdo mucho. Y el maestro Serna me insistió, él fue el que me insistió, mire, eso la trompeta cualquiera la toca, mire mi hijo, el corno tiene más futuro. Y él fue el que realmente me convenció, y a él fue que yo le dije, le acepto el corno 3 meses. Si no puedo con el corno, me devuelvo a mi trompeta.
y él me dijo, prometo no molestarlo, le voy a dar el tiempo que sea. Irónicamente al año me gané el concurso en la Sinfónica de la Policía y me fui, y que no hallaba yo cómo decirle a ese maestro porque Claro. entré en un conflicto interno. Sí, cuando ya le conté, el hombre me abrazó y me felicitó y me dijo, ¿se da cuenta, mijo, que el corno tiene más futuro? Maestro, entonces la Sinfónica de la Policía, cuando usted llegó, ¿cuántos cornistas eran entonces? Habían 4 cornistas. Me acuerdo mucho en ese momento un gran amigo cornista, lo admiré mucho, Samuel Buitrago, que cariñosamente le decíamos Repollito. Ujú. Un cornista muy bueno. Segundo, yo no me acuerdo mucho los nombres de ellos porque yo duré poco ahí. Y tercer corno hacía yo, y un cuarto un señor de Ibagué, muy buena gente, él gente que de verdad deja algo muy especial en uno. Ok, maestro. Gracias, maestro. Pero estaban los 4 cornos, habían los 4 cornos. Sí, O sea, que porque la era una orquesta sinfónica, la orquesta era era full. una sinfónica muy completa, una banda era única en el país. La Pero era policía solamente tenía esa, la dirigía el maestro Pineda Duque. Pineda Duque. Pero esta era banda u orquesta. Banda. Ah, banda. Porque pareciera que antes hubo orquesta en la policía, no me tocó a mí, pero esta era banda sinfónica. Y una última pregunta, maestro. Los compañeros suyos de la banda de la policía, ¿fueron alumnos del maestro Sergio Kremaski? ¿Venían de alguna Sí, parte? Todos fueron no, alumnos. el que le decimos Repollito, porque yo sé que si hablan de Repollito lo reconocen más, él estudió con Kremaski. Y no sé, de ahí para abajo, no sé, porque cuando yo empecé a trabajar, yo siempre fui el muy jovencito. Y ya Ya, sí, todos sí. mis colegas eran ya mayores, ya así. No Ok, sé ellos con quién estudiaron, cómo llegaron, no sé. ok, maestro. Gracias, maestro. Maestro, y varias preguntas también acá. En esta época también, pues he escuchado que en Ibagué también había una importante cantidad de músicos italianos. ¿Sabe de algo de lo que estuviera pasando en ese momento en Ibagué? Bogotá pues era el epicentro del país, pero Ibagué siempre ha sido un punto cultural histórico muy importante de Colombia. Y no sé si usted tenía algún tipo de contacto, sabía de qué estaba pasando en esos momentos en Ibagué. Lo vine a saber por un gran amigo mío, Alfonso Rubio, que él llegó a estudiar con Kremaski y ya él se había ganado el concurso de primer corno en la banda nacional. Muy bueno en todo sentido él. Y quiso estudiar con Kremaski. Yo estaba ahí en la primera clase y como lo azotó tan feo Kremaski que porque no tenía la misma escuela de él, fue como a 2, 3 clases más y prácticamente lo bloqueó. Y Rubio Alfonso se salió, no sé si por eso o qué circunstancia tuvo, pero no siguió con Kremaski. Y ahí yo aprendí una gran lección, que uno no debe ser así con los muchachos. Yo he tenido oportunidades de dar talleres en el departamento aquí, donde todos tienen la escuela, entre paréntesis, antigua, pero sí. Entonces yo no puedo llegar a vender en una clase mi sistema, ¿no? Eso hay que llevarlos poco a poco, irlos haciendo entender y soy yo el que me tengo que adaptar a ellos y no que ellos se adapten a mí. Claro, claro, muy bien. Eh, en esta época, usted me dice que se presentó a la fanfarria y luego se presentó a la banda de la policía. ¿Cómo eran las Sí, audiciones para ustedes? ¿Qué ¿cómo? repertorio las audiciones, qué repertorio pedían? Yo me acuerdo mucho que yo ya estaba manoseando el primero de Mozart, en re, ¿sí? El Ujú. primero, y con ese me presenté a la Sinfónica y la Policía, primer movimiento. Y de fuerte, como no era tan competida la cosa, yo no me acuerdo, de Ibagué vinieron 2 más, no me acuerdo exactamente, pero de pronto la bendición mía era que era muy joven y me veían como el entusiasmo y eso después me lo contaban los mismos jurados, porque tengo algo especial que yo después soy de la rosca de los jurados
Entonces, ellos me comentaban, no, realmente usted no le fue tan bien, pero le vimos las ganas, vimos que estaban jóvenes, en cambio los otros ya eran viejos y no sé qué, vimos más esperanza en usted que en los otros. Y entonces eso me comprometía más a estudiar más para corresponderles toda esa bondad que ellos me manifestaban. Claro, claro, entiendo. ¿Y con qué instrumento tocaba? ¿El instrumento era de la universidad, de la banda o se podía comprar su propio Venga, instrumento? ese sí fue una cosa terrible, porque instrumentos muy malos, 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 cualquier cosa, y hágale como pueda. En la universidad había un corno Alexander, campana desmontable, era el único que había. Y la orden que había era que el que estuviera estudiando no se podía interrumpir. Me acuerdo mucho, yo vivía en un barrio de Restrepo, cuando eso era lejos para la universidad. Y yo llegaba allá y encontraba a los otros muchachos estudiando, me tenía que volver con las ganas porque no había sino un instrumento en el cual estudiar. Y el de la policía, pues eran instrumentos muy viejos ya también. Claro, ¿alguno de los estudiantes de la Nacional que nos está viendo ahora sabe si ese instrumento, ese Alexander 103, todavía existe o está perdido? Sí existe todavía. Es un Alexander blanco en alpaca. Ajá, ese Ese, es. ese instrumento está todavía en la Nacional. Buenos días, Carlitos. No, el instrumento ya no existe dentro del Conservatorio de Música porque lo dieron de baja y está guardado, si no estoy mal, en las instalaciones del IPAP en una bodega porque no se pueden deshacer de él, solo lo sacaron de circulación del conservatorio. Pero existe. Sí, pero ya no hace parte del conservatorio, sino hay que pedirlo. está en una bodega de la universidad. Bueno, me lo pido. Me lo pido. Si hay formas de que... Hay una anécdota, la universidad compró un instrumento, mandó traer yo me acuerdo la marca, y ese corno venía exactamente medio tono arriba y nunca se pudo utilizar, que no sé qué pasaría con ese corno. Total, lo guardaron, porque era exactamente medio tono arriba y nunca se pudo utilizar. Uh-huh. Esos son los confort, maestro. No. Maestro, yo tengo una preguntita y disculpe, es que me causa curiosidad una cosa. Cuando usted nos habla de que el maestro Kremaski con su enseñanza tenía una escuela italiana, cuando llegó el papá, creo que es el papá de Carlos. Sí, de Erwin. De Erwin, perdón. El señor Alfonso, él también tenía escuela italiana porque venía de Ibagué. Pero eran escuelas diferentes. Y ahí es donde en realidad me causa diferencia, porque una misma escuela italiana tenían diferencias. Para que vea. Entonces, el señor, mejor dicho, a mí me enseñaron que la que enseñaba Kremaski era la moderna, que moderna no tiene nada. O sea, eso sí existió, ¿sí? Solamente que nosotros tocábamos notas reales, ¿sí? Y en la escuela de Richerini, creo que se llamaba de Ibagué, él fue formado en la otra, que leía notas escritas. ¿Sí? Eso es todo. Ok, ok, ya entiendo. Entonces esa era la diferencia. Sí, esa, más nada. Pero buenos tocadores, sé que ese señor formó mucha gente allá, si no ando mal, yo creo que ustedes saben más de eso, Arnoldo fue un alumno de él. Y de ahí para acá hubo personajes que multiplicaron mucho la enseñanza. Ok. Maestro, una cosa que me causa curiosidad con respecto a todo esto, los instrumentos eran bastante limitados, según lo que usted nos cuenta. Me imagino que las boquillas, si ahora sufrimos para comprarlas, en ese entonces me imagino que era bastante complicado. ¿Cómo hacían ustedes para adquirir ese tipo de cosas? Bueno, Ya que a no mí porque en la boquilla que yo estuve en la fanfarria, me acuerdo mucho una con 2, porque los instrumentos eran con. Y yo cuando me voy para la policía me encuentro que me dan un instrumento y tuve la suerte que también era una boquilla con 2. ¿Sí? Y yo seguía y uno tenía que adaptarse porque es esa y uno la mente sana porque uno no sabía que existían más, pues. ¿Sí?
Entonces uno tenía que hacer, y eso es una lucha que tenemos nosotros por acá. De ahí que mantenemos pruebe boquillas aquí, pruebe allí, esta me da esto, subo bien, pero los graves no me dan, me da un color, me da, eso es una lucha. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa suerte de embocarse en la que es desde un principio. Ok, maestro, Claro, gracias. y precisamente en eso mismo que dice Luis Fernando, pues a mí me ha dado mucha curiosidad. Yo empecé a estudiar corno hace unos 22 años más o menos. Cuando yo empecé a buscar partituras, eso pues es hace 15 años, conseguir partituras era bastante difícil, grabaciones también era difícil, meterse en el mundo del corno no era nada sencillo. Yo me imagino que en los años 60 y tantos, pues más complicado aún. ¿Cómo conseguían partituras? ¿De qué las copiaban o quién conseguía o quién las importaba o cómo hacían ustedes para tener material? La pregunta es para mí, ¿cierto? Sí, sí, claro, Bueno, maestro. no, lo que Kremaski tenía por ahí sus fotocopias viejas, y en esa época lo in eran los cuatro de Mozart, ni siquiera el rondó se conocía. Y me acuerdo mucho, yo hablaba hoy con un gran amigo que quiero mucho, la época de nosotros había un solo disco en acetato de un cornista de la Orquesta de Filadelfia, ¿sí? Y creo que yo lo conservo por ahí más rayado porque en ese era el que oíamos todo el mundo. Alan Civil. Sí. Entonces, no, el cornista no era Alan Civil, era Jenson Mace, no sé qué. El de la Filadelfia. Con Ormandy, creo que el director era Ormandy. Eugenio Ormandy. ¿Sí, maestro, me escucha? Sí, ahora sí. Ah, Sí. vale. Y metodología, uno después vine a conocer el Copras, porque Kremaski siempre trabajó con el Domenico Chacarossi. Para mí, excelente método. Lástima que yo aquí entre los muchachos que estuve, yo no logré llegar a ese nivel, pero es un método, sobre todo el tercer libro, donde va uno a estudiar los solos de todas las sinfonías, desde Beethoven, Brahms, Bruckner, todo eso, y en el tono original de la orquesta. Pero antes de asumir el solo, hay una cantidad de ejercicios. ¿Me oyen, cierto? Sí, claro, maestro, estamos escuchando. Bueno, antes de llegar al solo como tal, hay una preparación, ¿sí? Y eso le da a uno mucha... yo creo que el éxito Kremaski en la enseñanza era esa, que como trabajaba eso, un concurso, lo que fuera, facilito se lo ganaban, porque uno trabajaba, era muy concreta esa parte, ¿sí? Vale, entiendo, maestro. ¿Su merced recuerda qué corno tocaba Kremaski o con qué instrumento era el que él tenía? No, porque cuando yo conocí a Kremaski, él ya estaba pensionado y él ya no tocaba. Yo no tuve la suerte de escuchar a Kremaski cómo sonaba, nunca. Pero nunca ¿Sí? nadie habló de qué instrumento era el que él tocaba o la Es marca. más que Alexander, porque la dotación de la Sinfónica de Colombia era en Alexander. Ok. Él no llegó de Sí, Italia pues con su instrumento. sí, era Alexander. ¿Mm? ¿Y sabe qué parte de Italia era él o...? No, lo único que le decía a Tomasito, porque Tomasito era muy inquieto con el italiano, y le decía que nada le servía estudiar ese italiano porque iba a otra parte de región de Italia y el italiano era diferente. Me acuerdo mucho de eso. Ah, ok. Sí. Vale. Y luego usted estudia, está en la banda de la policía, termina sus estudios. ¿En qué momento decide irse para Medellín? No, yo tuve que dar una vuelta muy, muy grande para llegar a Medellín. En el año 73, yo me acuerdo si estaba de moda el sesquicentenario, entonces nosotros tocamos con la Sinfónica y la Policía giras por todo el país. Me acuerdo mucho que estábamos por la costa y cuando llegamos a Bogotá vinieron de Venezuela buscando músicos.
pero venían buscando a Rafael Ateortúa, que era la Filarmónica de Bogotá, y Alfonso Gil, que son paisas también, que los formó un señor Guillermo Correa aquí en Medellín. Y yo después tuve la suerte de trabajar con él en Venezuela, el profesor de ellos. Pero venían era por ellos. Entonces ellos decían que no se iban, porque en Venezuela masacraban a la gente, que allá les iba mal, que ta. Entonces nos echaron el cuento a Repollito y a mí, y nosotros dijimos en broma que sí, listo. Y eso quedó así. Cuando nos empiezan a buscar que ya estaba la visa, que estaba todo el contrato de trabajo para irnos para Venezuela. Y nosotros, ¿qué hacemos aquí, Repollito? Si usted se va, me voy yo, si usted se va, me voy yo, y al fin, hasta que, ¿sí? Me acuerdo mucho que fuimos 3 de Bogotá, un trompetista caleño, Repollito y yo. Le digo Repollito porque yo sé que en el ambiente cornístico lo conocen más a él por Repollito que por el nombre. Y nos fuimos en el 73, me acuerdo mucho que yo visé el 16 de septiembre de 1973. Nosotros llegamos a una sinfónica Rafael Urdaneta. Y cuando llegamos, mi sorpresa, habían por ahí 4 venezolanos, de resto eran puros extranjeros, polacos, gringos, costarricenses, mucho español, ¿sí? Y estuvimos ahí como hasta febrero. Y en febrero la eliminaron. ¿Me escuchan? Sí, sí, maestro, lo estamos Bueno, escuchando. esa la eliminaron por ahí como en febrero y había una Simón Bolívar. Entonces ahí mismo me echaron mano, como me vieron joven y y me ofrecieron trabajo allá y allá quedé trabajando. Y yo siempre fui muy inquieto con el estudio. Allá vi una sinfónica en Maracaibo, un nivel, yo diría que el mejor de Latinoamérica en su momento. Músicos extranjeros, pero de unos niveles muy altos. Entonces yo siempre estudiaba con el primer corno de allá. Y eso me ayudó mucho. Y ya trabajé 14 años en Maracaibo, Venezuela. Y allá conocí mucho músico, mucho cornista. Allá iba semanalmente un cornista de diferentes partes del mundo a dar talleres al sistema que se estaba formando. Entonces era una delicia porque se documentaba uno bien y se entusiasmaba también para seguir el estudio. Entonces, ¿usted siempre estuvo trabajando en Maracaibo, no en Caracas? Nosotros íbamos a tocar a Caracas, pero la sede era Maracaibo, ¿sí? ¿Y era la Orquesta Simón Bolívar, la misma que conocemos hoy en día o...? No, era como un núcleo, ¿sí? Ujú, Pero la otra, la de Caracas es diferente, ¿sí? claro. ¿Fueron muchos cornistas colombianos en esa época o músicos colombianos a trabajar en Venezuela o Sí, solo unos cuantos? cuando yo llegué allá estaba uno que con cariño le decíamos el fagotista, creo que está en Cali ahorita, Adolfo Gómez. Excelente fagot, primer corno de primer fagot. Guillermo Correa, que fue el que dejó una escuela de corno aquí en Medellín también. Creo que él estudió con un alemán, Campbell, no sé, que llegó aquí, estuvo un tiempo. Él tenía la misma escuela antigua, pero tenía el mismo sistema de tocar todo en composiciones de si bemol, ¿sí? Ujú. Y ese señor hizo escuela. Aquí en Medellín, lo que yo sepa, los cornistas que hubo antiguos fueron formados por él. Ah, ok, entonces hay una persona anterior. Sí, claro. Cuando usted se va para Venezuela, ¿cómo dices, Gabriel? Que qué pena, que cómo se llamaba ese cornista. Guillermo Correa. Sí. Gabriel, usted que es de aquí, se dice que aquí en Medellín hubo 2 cornistas, que eso era una cosa fuera de serie, que era Guillermo Correa y un señor Pedraza. Pero el rollo de ellos era su temperamento, que ellos se agarraban hasta con la sombra de ellos mismos, y donde llegaban o los echaban o se tenían que ir. Aló. Sí, sí, sí lo escuchamos, maestro. Ah, bueno. Cuando usted se va para Venezuela, ¿se va con su propio instrumento o allá le Allá, dicen, aquí tenemos un instrumento para usted? nada. Y la sorpresa es que cuando llego allá, tampoco había instrumento.
Y entonces, pero entonces todos allá, había muchos, oh, ¿cómo es posible que toca un instrumento y no tiene con qué tocar? Sí, allá fue una lucha después para comprar me acuerdo que compré un Yamahita por allá, lo primero que encontré, y con ese me estaba defendiendo. Yo vine a tener mi primer corno, Holton, que me lo trajo un gran amigo gringo de allá, porque en Venezuela hubo mucho gringo, hermano, y con el perdón de los venezolanos que nos estén oyendo, pero a Venezuela lo hicieron los extranjeros. Ellos fueron los que janolaron, los que dejaron escuela, los que motivaron, ¿sí? Y en esa época no había tanto músico como hay ahorita en Venezuela, criollito, pues. Ujú. Ah, bueno, me preguntaba del corno, ¿no? Entonces ya logré conseguir ese corno y ya cuando me fui a la Bolívar, ahí sí ya había corno. Siempre lo más conocido era el con. Todo de Estados Unidos. Mm. Claro. Usted sale de la banda de la policía y llega a Venezuela a tocar en una orquesta. ¿Cómo es ese cambio a cambiar de banda sinfónica a una orquesta sinfónica? Pues me fue muy bien y ahí es donde yo ahorita recapitulando, ahorita les cuento algo de Kremaski, pero ese señor, el sistema de estudio que él tuvo me ayudó muchísimo porque yo llego, usted sabe que en una banda lo más que transporto uno es a mi bemol, Ujú. ¿sí? Y en la orquesta hay que estar en todo, pero yo ya estaba formado con eso, yo ya transportaba, incluso veían que yo transportaba con facilidad y los mismos colegas de allá eran detrás de mí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque ellos siempre transportaban, ellos llamaban punto, no, yo le subo tantos puntos, pero le bajo no sé qué, y yo lo veía muy enredado eso. En cambio, en la formación que yo tuve, directamente por clave se fue y si es sostenido, si es bemol, si es B cuadro, es B cuadro y hágale. ¿Sí? No había eso que busque, pues será un intervalo mayor, será menor, será justo, no. Yo iba a la fija. Eso es algo que hace unos días hablábamos con Gabriel en la entrevista con él Sí. y nos dijo, yo le agradezco muchísimo a Florentino que me haya enseñado lo de transporte porque él fue el que me puso a mí a transportar. Asumo Sí, yo que entonces yo lamento sinceramente y me dolió un poco, pero las cosas son como son. Yo tenía un cráneo con los primeros que empecé, un poco de material que todavía no he podido darlo, ¿sí? Pero de todo modo se dio, pero la intención era eso, formar personas sólidas, personas de verdad que donde vayan, y quizá yo he tenido esa bendición, que donde han ido, que lo digan ellos, porque una cosa es lo que yo pienso, que hayan que corregir tantas cosas, porque ustedes que están en la docencia, es más difícil corregir cosas que empezar a enseñar. claro, claro, es verdad. Después termina todo esto, este trasegar en Venezuela, muchas experiencias muy importantes en Venezuela. ¿Cómo regresa al país o cómo decide regresar al país? Mm, De pronto me quedé un momentico en Maracaibo. Allá había un señor español uruguayo, Delfino Núñez, que eso fue una dinastía de músicos, los hermanos fagotistas, otros cornistas, en fin. Él enseñaba en el sistema, en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo tocaban los jueves y quedaban libres viernes, sábado y domingo. Entonces, el viernes el hombre estaba en un aeropuerto para diferentes partes del país, allí en Venezuela. Formó mucho cornista y ya para venirme le dieron la cátedra en el conservatorio en Maracaibo y me matriculé con él. Y les digo sinceramente, en un semestre escaso aprendí a desmenuzar el corno, lo que nunca lo había hecho en mi vida. Y ya fue cuando, a ver, usted me preguntaba, entonces hubo unos colegas de aquí de Medellín que trabajaban conmigo allá, que necesitaban cornos en la Sinfónica de Antioquia y que las audiciones eran tal día, cuando eso la Sinfónica funcionaba en un teatro aquí, Pablo Tobón Uribe, que los que conocen saben dónde es, y me animaron y en una semana de carnavales que dan libre allá, me vine a la audición, presenté mi audición, me fui
y nunca más volví a saber nada. Cuando volvieron al tiempo que lo están buscando, que qué pasó, que le han escrito, que le han mandado, yo nunca recibí nada. Y seguramente si me llega en ese momento no me hubiera venido, porque yo estaba muy bien allá. Entonces ya la ejecutiva era una señora Anita Bravo. Me insistió, mire, Florentino, esto y esto, y me animé, y bendito sea Dios, me vine en un buen tiempo de Venezuela, si no allá estuviera con las penurias que todo el mundo está pasando allá. Y con la bendición que encontré aquí en Medellín un terreno muy fértil, muy bonito. Eso se lo tengo que agradecer. Nunca terminaré de hacerlo, porque logré sembrar una semilla, pero lo importante no es sembrar la semilla, sino el terreno que encontré. Y eso para mí fue maravilloso. Y siempre lo quise hacer así, y hasta donde lo logré hacer, pues hasta donde lo quise hacer, lo logré. Qué qué bonito eso. Llega a Medellín y cuando usted llega a Medellín, ¿qué hay en Medellín, cornísticamente? Cornísticamente había un joven muy talentoso y aún vive. Un talento que yo lo envidio mucho, que ojalá yo tuviera la mitad de la musicalidad que él tiene. Le puedo decir el nombre, porque no, gran amigo Rodrigo Loaiza. Pero era el único así como que esto, pero a mí me tocó una época dura, Medellín dura en el sentido de tocar, porque yo era me devuelvo un poquito, al año exacto de estar yo en la Sinfónica de Antioquia, me contrataron en la banda de la Universidad de Antioquia. Y ahí era primer corno. Y yo salía reventado porque el repertorio de la banda era fuerte. Las 4 selecciones, la obertura de Wagner, que eso es como si tocara cello. Para llegar a tocar en la Sinfónica, sí, fueron años bastante duritos para mí, pero afortunadamente se superaron y de ahí me dieron la cátedra en la facultad de artes. Y ese encarte mío, porque qué susto, yo nunca había enseñado qué hago, por dónde los empiezo. Eso fue una sudadera brava. Pero bendito sea Dios, cuando uno lo hace con cariño, las cosas se dan. Esta orquesta sinfónica de Antioquia ya no existe, ¿no? No, ella se acabó como en el 90 y pico. Y afortunadamente, para bendición mía, yo ya estaba con la universidad, si no, yo hubiera quedado volando. Maestro. Perdón, quería dar un dático, pues que es como una mala noticia para el sistema nacional, pues de orquestas, que después de que se acabó la Sinfónica de Antioquia, pues crearon como una orquesta que le llamaron también Sinfónica Juvenil de Antioquia, pero era un proyecto como de práctica orquestal. Incluso Brian estuvo ahí un tiempo y dan clases y esto, pero el año pasado se acabó. No me diga, Gabriel, no sabía. Por falta de presupuesto. Ay, Gabriel. O fue este año, sí. Por falta de presupuesto, a principio de año se acabó. No sabía eso, ve, cómo lamento. Maestro Florentino, tengo una pregunta. ¿En qué año exactamente, pues si lo recuerda, si le parece bien, en qué año es usted regresa a Medellín? Exactamente, yo me posesioné en la Sinfónica de Antioquia el 1 de marzo de 1987. Yo vine para la inauguración del Teatro Metropolitano. ¿Y en la orquesta donde usted llegó, habían cornistas? Pues cuando yo presenté mi audición, había un polaco, no me he podido acordar el nombre, que él fue profesor de Rodrigo Loaiza, que le digo, creo de una señora Gloria, y de uno que está como en Cali. El hombre por donde pasó dejó semilla. Sé que estuvo en Tunja y dejó un señor Francisco Rodríguez que tocó en la Filarmónica de Bogotá. Estuvo en Popayán y formó un cornista que está en la Filarmónica de Bogotá, Miguel no sé qué, de Popayán. Sí, es polaco. Y yo venía muy tranquilo y mi esposa me dice que él me decía, negro, y si te ponen a tocar primer corno, no, yo no quiero tocar primer corno. Yo venía esperanzado que el polaco estaba, porque ese polaco era muy bueno, un sonido hermoso. Parece ser que me pasó como a mí, muy nervioso tocando. Y se impresionaba mucho. La vaina es que cuando yo vine,
no había primer corno. Entonces me tocó a mí ese chicharrón ahí, hermano. Y como pude, lo fui sacando durante un poco de años adelante. Maestro, dicen que el nombre del polaco es Adam Sarsiski. Adam. Sí, señor, sí. Sarsiski. Ok. Maestro, ¿y por qué llegó ese polaco a Colombia? ¿Supo ese tipo No, de... no sé, porque Así, inicialmente creo que llegaron unos polacos, fue a Tunja. Porque pero en fue por, Tunja, por la guerra. perdón, Sería por la guerra. no creo, porque eso fue ya ahorita los años, ¿qué? Los 80s, ¿sí? Ok. No, es más bien muy reciente, que él fue profesor ahí en la facultad, aquí en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Ok. Ok, maestro, entonces estamos hablando que esto es como los años 80 en Antioquia. ¿Sabe si antes de este polaco había algo de formación de corno en Antioquia? Sí, por eso le digo Guillermo Correa, que ¿Verdad? fue el Sí. profesor de Rafael Ateortúa, que se pensionó en la Filarmónica de Bogotá, y Alfonso Gil, también de la Filarmónica de Bogotá. Vale, Había perfecto. una gringa, Virginia Coward, No la de conocí, Adam. maestro, no la conocí. Ya me cuentan Sí, por referencia, pero no la conocí. tocaba Es muy que bien. Después yo pasó siempre, ella a la Sinfónica de Colombia. sí, lo que pasa es que como yo en esa época estaba en Venezuela, yo siempre estuve 14 años y en 14 años ocurren muchas cosas. Claro, claro, pasan muchas cosas en ese momento. Cuando llega a Medellín, ¿cómo era el ambiente estudiantil para los cornistas? ¿Había muchos estudiantes, había No había, bandas, había agrupaciones? ¿O no había, no cómo enamora había. usted a los chicos para que empiecen a estudiar corno? Es que es tenemos tiempo, ¿cierto? Sí. Claro, maestro, el que usted Es, tenga. es que mire, allí hubo un decano que apenas entró, se fue a presentar a la banda. Soy el nuevo decano, Diego Arango, ra. Y nos invitó a las primeras partes de la banda a que fuéramos a un conversatorio. Estaba recién inaugurado un teatro que hay dentro de la facultad, no sé qué Martín, ¿cómo es? Gabriel me acuerda, Harold Martina. Claro, Sí, Martina. sí. Entonces, estaban y era sobre investigación, había gente de medicina, de biología, de las ingenierías, de todas partes. Y llevaban como una hora hablando de investigación. Yo me obstiné y suelo ser imprudente a veces, levanté la mano y le dije, ya que estamos hablando de investigación, sería bueno investigar por qué no salen músicos de esta facultad. Ay, Dios mío, eso me caían gotas, era hielo encima de todos los teóricos que había, ¿sí? Entonces yo camuflé la vaina, no, y no me refiero solamente aquí, en los conservatorios que conozco, muchos de los buenos músicos salen desde los pueblos, y siendo esto una facultad debiera de, sí, yo era como revolucionario en esa parte desde muy atrás. Bueno, y eso quedó así, entonces señor Diego invitó a Fernandito Pavón, que los que son de aquí lo conocen, Jaime Uribe, a un flautista que era primer flauta de la banda, Fernando, un percusionista, Alberto Sánchez, Ignacio Gil, un excelente oboísta, y fuimos y empezamos. Entonces ya tuve un primer alumno que de un pueblo aquí cerca, Caldas. Ese muchacho impresionó mucho, era una cosa tan natural que todos los jurados decían, no, pues que si ya tienen empaque cornista, pues, ¿sí? Y detrás de él empezaron a entrar más, entrar más, entrar más. Y a un amigo mío que por ahí me está oyendo, que casi no soy capaz de convencerlo, que se matriculara en la universidad. Pero yo sabía que ahí había candela. Sí, Gracias. sí, sí. Sí, ¿Verdad? no, y se hizo un semillero bonito. Y en esa época había más agrupaciones para que ellos tocaran, aparte de la orquesta esta que ya no existe, de la Sinfónica de Antioquia. No, cuando eso no existía era AFID, las únicas eran Banda Sinfónica de la Universidad y la Sinfónica de Antioquia, más nada.
¿Y la red Y de ya después, escuelas, Floro? señor, ¿La red de escuelas ya había empezado ahí en esa época? estaba empezando cuando eso apenas estaba empezando la red. Y al principio, como todo es un poco árido, pero lo que fueron las primeras, usted me sabe más de eso, Gabriel, como primera, segunda hasta la tercera, sacaron muy buenos músicos. De ahí para acá pareciera que se volvió como política la cosa, y entonces era más entretener los muchachos que de verdad enseñarles. Maestro, una preguntita que me causa es, ¿todos sus alumnos leen en tono real como lo hacía el maestro Sergio Kremaski, el cual usted siguió con esa escuela? Yo siempre los inicié así, siempre. Y los que venían de pueblos, porque tengo gente que le di talleres en los pueblos, cuando ya empezaron a estudiar conmigo, les empecé a vender este tipo y le dije, si quieren y si no, tranquilos, yo me adapto a ustedes, porque yo como profesor debo conocer las dos, ¿sí? Y tenía la suerte que son muchachos muy inteligentes, rapiditos, la agarraban y después se daban cuenta para qué era. Y hay algo muy importante con eso, que nosotros de estudiantes nos hacen dictados en el piano, en fin, ¿cierto? Entonces generalmente uno graba son los sonidos del corno, del que uno está estudiando. Entonces no es lo mismo que me suene fa, pero yo sé que es do, ¿sí? Entonces de uno en el sistema mío interiorizan el sonido real, que donde lo oigan ese es la o ese es re o eso es sol, ¿sí? Entonces se facilita mucho. Ok, pero el señor que había antes, Adam Sarsiski, creo que así lo escribí, el Tenía la, polaco, tenía la tenía la escuela misma, tenía la escuela antigua también. o sea, para leer en do, Sí, nota notas real, escritas. Sí, notas escritas. O sea, transportado. no, directa, no, clave de sol, para ellos era do, lo que para mí es fa. Ok, ok, ok. O Sí, sea, diferente de la otra forma. es muy dura. Al principio es fuertecita esa escuela, pero una vez se vaya familiarizando con eso, se da uno cuenta para dónde va uno y se facilitan muchas cosas. Pues es mi consejo. A mí me sirvió, pues. No, claro. Yo no soy de leer así, pero la verdad siempre he querido hacerlo, pero no he podido porque siempre toda la vida me tocó leer transportado. Es un poco Bueno, complicado. Pero, esa palabra no puedo, no la vuelvo a repetir. ok, no lo volveré a hacer. Bonito. Maestro, una preguntita más. En el año en el año 87 que usted ya estaba en Colombia, en Medellín, y estaba sucediendo todo esto, ¿usted sabía qué estaba pasando en ese momento ya alrededor de Medellín? O sea, No, no digamos directamente Bogotá, pues que porque era capital, pero de pronto por el eje cafetero, de pronto, no sé, la costa, si tienen algo cercano, todo este tipo. nada, no sé nada. El referente cornístico que yo siempre tuve y he tenido hasta ahora ha sido Ibagué, Medellín y Bogotá. Y en ese entonces en Ibagué ya estaba Cuando eso yo creo que ya no estaba ni, cuando yo no estaba Richarini, sino Arnoldo Arnoldo, sí. Beltrán, sino Almar, Arnoldo, sí. que lo quieren mucho, lo admiran mucho, fue un gran pedagogo. Arnoldo Beltrán, sí, que fue alumno de Richarini, sí. Ok, Ujú. gracias, maestro. Maestro, pues ahora entrando a tu época de docente, hay algo que me llama la atención. Todos los alumnos siempre hablan con muchísimo cariño del maestro Florentino Sierra Gabriel, Angélica. Angélica creo que fue de sus primeras estudiantes, si no estoy Ella mal. fue le cuento algo de ella. Yo como no sabía enseñar, y yo andaba para arriba y para abajo con mis hijos porque ella, no me acuerdo, y tocaba viola o violín, creo que violín, como los hijos míos. Entonces, ella, ay, pero yo quiero estudiar corno, yo quiero tocar corno, yo le sacaba el cuerpo, y se la puse tan grave, le dije, ok, el único día que yo le puedo dar clases son los domingos después del concierto ahí en el parque. Si se le anota, y a los 8 días ahí estaba con la mamá. Y en todas las clases que le di a Angélica se las di aquí en mi casa. Siempre llegaba al colegio, siempre le di clases aquí en mi casa.
Pues ella fue entonces de las primeras estudiantes. La primera. Pues es que hay algo que me causa, no sé, curiosidad o me llama la atención. Desde sus inicios con este señor italiano y viendo un poco de las escuelas, se hablaba, es que los colombianos no pueden tocar. Había un poco de, como un ambiente un poco hostil para la enseñanza, para el aprendizaje, para los colombianos en general. Y algo que yo he visto en sus alumnos, en Angélica, en Gabriel, incluso en Daisy, es ese amor tan grande que tienen por el instrumento. ¿Cómo usted imparte, cómo recibe, cómo concibe usted el corno en su vida y cómo lo imparte de esa manera, cómo imparte esa visión? Yo desde niño he sido muy observador. Ya le digo, lo que le hicieron a Alfonso Rubio Cremasque, yo ahí aprendí una lección. Yo no debo ser así. Es feo eso, ¿sí? Hombre, sépale vender la idea poquito a poco. Y espera que me fue quizás lo que he tenido yo es mucho respeto humano. Sí, mucho respeto humano y al que tengo al frente, yo sé que ahí tengo algo muy valioso y como tal lo trato, ¿sí? Y de hecho hay alumnos que me han dicho, profe, a mí no le agradezco tanto que me haya enseñado el corno, sino que me haya hecho enamorar del corno. Y eso es lo que hay que buscar, porque uno enamorado no hay sol, no hay agua, no hay nada, no hay cerca que se le atraviese a uno y siempre lo hará con cariño. Entonces siempre mi mentalidad fue eso, hacer que el alumno se enamore del instrumento, ¿sí? Y yo nunca fui una mente de que sabía que yo tuve muchos problemas para tocar por cuestiones de salud que no vienen al caso. Y yo nunca pensé, uy, estos que vienen me van a mover el piso y me van a desbancar. No, nunca, nunca. De hecho, tuve un gran compañero contrabajista de la orquesta. En una de las giras a Bogotá nos quedamos en el mismo cuarto y me dijo, oh, Florentino, yo sé que tú estás enseñando corno. Nunca enseñe tanto, crea cuervos y te sacarán los ojos. Le dije, esa no es mi mentalidad, por eso es que no hay músicos en este país. Y de hecho, en Bogotá, cuando veían que un alumno iba como volando, el profesor trataba de trancarlo porque como yo, ¿quién? Entonces yo entre mí, en mi interior, decía, eso no debe ser así. No debe ser así. Y quizá eso algo como natural que uno tiene también. Pues maestro, yo quiero... Dime, quiero, Gabriel. quiero complementar un poquito eso, que algo que tenía muy bonito Florentino es que no solamente era el profesor, ¿cierto? Sino que él era pues como muy apasionado también con la música y siempre, aparte de que estaba dándole las clases a uno en la universidad, a veces lo llevaba a uno a la casa y le decía, venga que ese concierto que usted está tocando, yo tengo la grabación, y se sentaba con uno a escucharla y como que lo inducía también a escucharse, porque mire aquí cómo hace esto, vea qué sonido tan hermoso, mire cómo hace ese ligado, eso puede hacer. Siempre la motivación también detrás era muy importante, porque a veces es que va a la clase, toca bien o mal y chao, ¿cierto? Él siempre tuvo ese compromiso como de ser amigo de uno también, eso es bastante bonito. Gracias, Gabriel, gracias, supo decir lo que yo quise decir y no fui capaz, ¿sí? Pero la idea es esa. Yo aprendí mucho, yo estudié un sistema Caruso, que realmente aquí en Medellín casi nunca lo usé. Lo estudié con un gringo allá en Maracaibo, él viajaba mensualmente a recibir clases con Caruso, él creo que murió. Y a él que le decían que era enseñar es dar, pero ¿dar qué? Dar amor, ¿sí? Y eso es muy clave para ustedes que están jóvenes ahorita, que tienen esa mente bonita, sin tantas taras como uno le ha tocado, porque uno a veces, fuera de las que tiene, se mete más. Entonces, tratar de que la mente de uno esté tranquila, esté serena, que se haga de verdad un buen trabajo, porque a mí me gusta, no por aparentarle a nadie, sino porque de verdad me salga, y esto es lo mío, ¿sí? Y de hecho, se progresa más
porque cuando hay ese otro tipo de cosas se bloquea uno y entonces se vuelve la persona soberbia, es donde se vuelven envidiosos, donde uno empieza a hablar mal de los compañeros, pero lo que uno está mostrando es que hay en uno interiormente mucha mediocridad. Entonces, como superar esa parte, ¿sí? Dalo con amor, dalo. Y ya, como no. Y no esperar recompensas de que algún día me lo agradezcan, de que algún día, no. De verdad, sentido hacerlo. Y eso a mí me ha servido mucho. Y yo en esta cuarentena he reflexionado muchas cosas y lamento unas, me felicito de otras. Pero de aquí vamos, de estas reuniones, vamos a salir renovados todos, empezando por mí. Vamos a cambiar nuestra mentalidad y que esto sea un ejemplo, no solamente para los cornistas, para todos. La idea es tocar y disfrutar lo que uno hace. Maestro, sus palabras son realmente motivadoras, son muy emotivas. Yo lo quiero felicitar y de cierto modo agradecer por toda su labor, porque vea cómo ha hecho su labor, ha impactado a las personas, que impactó de tal manera a Gabriel y a Daisy Restrepo, que son personas con las que yo he compartido mucho, que les aprendí mucho de lo que usted mismo está diciendo ahora, de ese amor por el instrumento y a mí me ha llegado a permear de cierta manera. Entonces, su educación ha dejado una huella importante en la educación de corno de este país y es realmente importante. Es muy conmovedor todo lo que usted nos está contando. Entonces le quiero agradecer y lo quiero felicitar a nombre pues, de toda esta comunidad de cornistas que estamos acá, que además estas palabras nos ayudan, nos motivan a unirnos más en este Sí, tipo de actividades que estamos realizando ahora. Quiero aprovechar este momento también para agradecer porque no hemos hablado de la red. La red fue algo muy importante en Medellín, mucho. Y yo no quería, yo me pensioné, yo no quería como estar en ella así. Y había una señora ejecutiva, una señora Marta, que me insistía, me llamaba, pero yo no quería. Hasta que un día yo le dije a mi esposa, esto ya suena a rebeldía, suena a soberbia. No, voy a aceptarle. Y empecé a hacer un trabajo en esos días que mi gran amigo y hermano Gabriel se iba para Holanda. Yo empecé un proceso en la red también. Y ya, lamentablemente, pues es un programa, lamentable no, bendito sea Dios que lo hay, que muchas veces los talentos, los papás no los dejaban. Y muchas veces le tocaba un huesito durito de roer, pero ahí estaban, ¿sí? Y me dieron la oportunidad también de hacer una labor ahí hasta donde la vida me lo permitió, lo hice con mucho cariño y lo más bonito de eso es que hoy día todos ellos son mis amigos, que yo los quiero mucho. Y yo nunca fui la persona de que me vean como el profesor, como aquel, no, el amigo, el confidente. Posiblemente muchos me lo dijeron, esa figura paternal que nunca tuvieron. Y eso es muy bonito, eso es parte fundamental, porque si usted se siente bien, usted saca de ti lo mejor que tenga, ¿sí? Y esa es la idea. Pues creo que de ese mismo pensamiento ha salido una importante camada de cornistas porque digamos que lo que plantan las semillas son Angélica, no sé cuántos más había en esa época, Gabriel, y motivan a muchos más. Y hay una importante cantidad de cornistas en Medellín ahora, siendo una ciudad pues un poco, pues bastante más pequeña que Bogotá, pero hay una importante cantidad de músicos que han salido, pues que son de su herencia, maestro. Entonces, pues creo que eso es algo bastante valeroso. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy cordial para todos y de verdad los quiero mucho, no lo digo por cumplido, de verdad sí lo siento y soy de esa familia que tanto queremos, la familia El Corno. Muchas gracias, maestro. Esperamos en un futuro podernos encontrar físicamente, hacer algunos encuentros con toda esta gente, con toda esta comunidad que hay de todo el país. No sé si algunos de los invitados tengan algún comentario, tengan algunas preguntas para el maestro Florentino. Pues yo tengo un comentario, sí, bueno, ya estoy hablando, ¿no? Un comentario y también un agradecimiento. Primero, pues
Yo no soy hijo propio suyo del corno como tal, ¿sí? Pero gracias al amor que usted, con el amor que usted enseñó a Gabriel y todo esto, pues Gabriel es mi profesor y por eso en realidad agradezco y es como es. Entonces yo siendo alumno de Gabriel agradezco a usted ese gesto y esa forma de enseñarle porque pues de esa forma también él me lo imparte a mí o me lo impartió en el momento en que estábamos. Entonces de verdad, muchísimas gracias por haber enseñado con amor y por haberlo mostrado de Mm, esa forma. yo Eh, para sí, cerrar voy a decir esto. Uno tiene que estar, y qué bonito que me habló Gabriel, porque yo sé que él es incondicional y le apasiona, le gusta y quiere ver que la gente progrese y esté bien. Mi filosofía es yo tener una mano arriba, agarrado el que está arriba, el que va por allá, y no me le suelto para que me jalone. Y la otra mano extendida a los que vienen detrás, ¿sí? Y que esa cadena no se rompa. Siempre estar ahí, yo pegado a los que están bien arriba, y mi mano, la otra pegado, jalonando a lo que viene atrás. Y muchas gracias. no, gracias a usted, de verdad, maestro. Yo tengo una pregunta que me causa también curiosidad. ¿Aún sigue tocando corno, maestro? En sus Sí, yo momentos. les decía al principio que yo no puedo dejar de tocar. Yo me acuerdo mucho, otra que trabajé también con EAFID, cuando estábamos en vacaciones, a mí me entraba una ansiedad, una cosa, y era entrar a la orquesta, y yo quedaba lacio, tranquilo. Y lo aplicado, yo todos los días toco, así sea alguna cosita, toco, a veces suena, a veces no suena, pero yo ya no le paro, lo importante es sentirme yo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Qué bonito. Sí, no, la verdad, mi convicción ahorita pensando, yo nunca fui músico en necesidad, pues de que si no toco me muero de hambre, que si no toco, no, sinceramente, yo nunca pensé en cuánto me pagaban o no me pagaban o cuánto, yo era más preocupadito por hacer las cosas lo mejor que yo pudiera. Y eso lo vengo a darme cuenta ahorita, que la música está impresa en uno. Y esa parte hay que potenciarla cada vez más. No el hecho que yo esté tan viejito, que ya no sé qué, al revés. Yo sigo con aspiraciones y sé que de ustedes voy a aprender muchísimo. Daisy quería decir algo. ¿Perdón? Daisy que quiere hablar. Daisy. Sí, abre el micrófono. Ya voy. Está peinando. Kevin. Ya casi. Maestro, ¿cómo está? Muy bien. ¿Usted qué? Yo pues orgulloso de ti. Muy bien, muy contenta de escucharlo el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por contarnos todas esas experiencias y bueno, por compartir toda su trayectoria con nosotros. Yo quiero, pues más que preguntarle, es agradecerle muchísimo aquí, pues delante de todos mis compañeros. Ellos saben, los que me conocen saben que usted fue prácticamente quien puso el corno en mis manos y le agradezco muchísimo todas esas clases los sábados. Recuerdo mucho ir desde Amagá a su casa. Recuerdo mucho su esposa que me dio almuerzo. Me las... Y no, agradecerle muy profundamente todo lo que ha hecho por mí y lo que ha hecho por muchos de los cornistas de este país. Y pues me alegra mucho también escuchar que esas cosas se notan y que nuestros compañeros pueden notar en nosotros esa semilla de la que usted tanto habla de ser buenos colegas, de tratar de ser lo mejor que podamos con el corno y de verdad agradecerle profundamente. Daisy, mire, yo me acuerdo cuando llegaba con su cornito desde lejos, sí. Mire que la vida como es de hermosa, la vida no se queda con nada. Todos esos esfuerzos que hizo, todo eso que hacía venir a mi casa, yo me quiero que yo quiero entrar a la universidad, no se preocupe, para allá vamos, ¿sí? Todos esos esfuerzos, ¿dónde se están reflejados hoy? ¿Sí? Si no hubieras tenido esa valentía, ese coraje, esas ganas de aprender,
hoy no estuvieras donde estás. Así es sencillo. Entonces, muchos éxitos, estás muy joven, tienes el mundo por delante. Muchas gracias, maestro. Ojalá nos veamos pronto. Por Sí, aquí que nos seguro. vemos seguido. De Gabriel sabe que yo los prendo con vino de consagrar. Yo voy por el vino de consagrar y hago los chicharrones. Hágale, papá, listo. Maestro Florentino, muchas gracias, de veras. Fue una maravillosa charla. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Este ha sido un espacio básicamente para que nos conociéramos como cornistas aquí en Colombia. Sabemos que hay muchos chicos que pues por una u otra razón no tienen facilidad de venir a las capitales o a tener acceso a información, pues, de lo que estamos manejando, ¿no? De los principales profesores de cada capital. Y este ha sido realmente un gran espacio y me alegra mucho que hayamos podido conversar con usted, porque básicamente nuestro público es todo este estudiantado. Y qué bonito conocernos. De esto tiene que salir un festival maravilloso en donde el público seamos todos los cornistas y, y escuchar a nuestros máximos cornistas haciendo música, que es lo que nos une. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Palabras demasiado confortadoras. Yo me siento realmente muy emocionado de escucharlo. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Acordémonos que estamos encerrados físicamente, pero nunca nos dejemos encerrar mentalmente. Este es el momento de liberar nuestra mente, de soñar, de imaginar lo que queramos ser en la vida. Y es el momento preciso para hacer altos en el camino, reflexionar, estudiar con más análisis, mirar una cantidad de cosas, ¿sí? Hacerse uno, evaluarse uno mismo, qué he hecho, qué no he hecho, y con seguridad que son más las felicitaciones que se van a dar que los pesares que tienen. Y adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro, a usted. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Le hacemos... Gabriel, gracias por tenerme. Maestro Rubio. Maestro, Florentino, usted sabe que yo nunca le he dicho maestro, porque es más la confraternidad de familia que tenemos. Pues usted sabe que toda mi familia fue compañero de usted, o sea, fueron compañeros muchos años. Y si algo me queda de usted, Floro, es la búsqueda siempre, la búsqueda suya. Y hoy en día, que nos reunimos a veces y me causa alegría, es compartir eso de estar cambiando boquilla, estar buscando el corno, esa pasión, y que usted me lo enseñó también. Ay, ojalá no le haya enseñado malas costumbres, hermano. No, porque eso es muy bonito, o sea, estar uno al día, estar uno buscando, esa búsqueda ha hecho que nosotros siempre compartamos muchas cosas, así sea por teléfono, nosotros personal, y usted sabe que usted ha sido de la familia. Entonces, muchísimas gracias, me siento honrado, Carlito. Gracias. Saludes allá a doña Luz y a toda la familia. Gracias, Carlitos. Un abrazo. Ahí está, mi hermanita que por ahí está. Muchas gracias, Carlitos. Mi pregunta es, ¿ustedes se están reuniendo siempre todos los días a las 2:30? Porque como les dije ahorita, yo sé que voy a aprender montones oyéndolos a ustedes y prometo quedarme calladito, que hoy he hablado mucho. No, maestro, usted puede hablar todo lo que quiera. Esto es una mesa redonda y todos podemos compartir. Mañana, claro que sí, estamos todos los días a las 12 del mediodía. Mañana tenemos un invitado, un colombiano por adopción, es Liber Osher. Él nos va a hablar un poco de lo que pasaba en Cali, en el Valle del Cauca. Él estuvo bastante tiempo trabajando allá. Entonces nos va a comentar un poco sobre la historia de allá.
Y claro, la invitación es para usted y para todos, para que sigan conectados con nosotros, para seguir escuchando todas estas experiencias de vida, saber de dónde venimos como cornistas y qué es lo que ha traído, cómo llegamos a este presente que tenemos hoy, que es bastante promisorio en el corno. Entonces, pues muchas gracias a usted, maestro, lo invitamos a que nos acompañe mañana y gracias a todos los que están con nosotros hoy. Gracias, gracias. Abrazo fuerte para todos. Feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, Chao. Abrazo, chao, chao muchachos. Chao, mi Gaby, nos tenemos que ver. Gracias, maestro. Chao, sí. Chao, Floro. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Tiene que acercar el celu. Gabo, ¿qué más? Esteban es como un fantasma, siempre está ahí. Así soy yo mismo, usted sabe. Gabriel, acuérdate, como agüita, ¿o yo? Loro, hay que colgar, ¿no? ¿Qué? Eso no se cuelga solo. Ah, cuelgo yo. Ay. Ah, bueno. No, Profe, va a sacar el vino, va a sacar el vinito. yo les dije, esto me atropella. Chao, pues. Ay. Ya. Hey, Dani,